Diputado, ayer se planteó una nueva circunstancia en el Parlamento. Sucede que están acusando a la fracción 16J de cualquier cosa, simplemente porque no estuvo presente cuando un hecho, una decisión sobrevenida en el momento de la Junta Directiva del Parlamento, pues incorporar un nuevo punto del cual nadie tenía conocimiento para reformar el régimen o el reglamento de debates de la Asamblea. ¿Puede explicarle a nuestros oyentes en qué consistió? Porque en las redes sociales hay, digamos, mucho interés, pero también mucho sesgo informativo al respecto. Yo te agradezco mucho, Víctor, la posibilidad, ¿no? Porque, y si tú me lo permites unos minutos, yo pudiese hacer un recuento de cuándo empezó este tema para que podamos estar en el debido contexto, ¿no? No sé si tengo los minutos para poderlo hacer. Tienes todos los minutos. Mira, el tema de la modificación del reglamento interior y de debate de la Asamblea, por cierto, es el mismo reglamento que heredamos del chavismo hace 4 años. Por cierto, no se ha modificado en una coma en 4 años, a pesar de que la fracción 16 de julio lo ha pedido reiteradamente, porque hay muchas cosas que reformarle ese reglamento, pues ese reglamento es muy presidencialista. Bueno, nunca se modificó en nada, pero esto es una acotación. Ese reglamento llevaba la idea, porque inicialmente nuestro colega y hermano Richard Blanco, desde los primeros meses del año, después de que fue prácticamente perseguido y tuvo que irse del país, él planteó la posibilidad de que los diputados que están por fuerza mayor en el extranjero, fuera del país, pudieran intervenir en las discusiones del Parlamento. Eso lo planteó Richard Blanco en el mes de marzo, abril, mayo, por allí. En el mes de mayo lo toma una de las comisiones permanentes de la Asamblea y se hizo un primer proyecto. Ese proyecto, Víctor, fue guardado, engavetado, durmiendo el sueño de los justos. Siempre Richard Blanco por una parte, la fracción por otra parte, estuvo planteando el tema de que cuando se iba a discutir, repito, porque hay que cuidar la palabra, la participación, no el voto solamente, la participación, para que los diputados pudieran ser escuchados, los que están en el extranjero. Eso se guardó, nunca se debatió, se mantuvo un secretismo enorme sobre eso, pasó el primer periodo de sesiones de la Asamblea, hubo vacaciones, pasó el segundo periodo de sesiones, llegamos a vacaciones y se convoca a la primera sesión extraordinaria del año, que fue el día de ayer. Se pone de agenda como punto único, un tema que ha sido ya refrito varias veces en la Asamblea, que es que Nicolás Maduro atenta contra el Parlamento. Eso pasa desde hace 4 años. Era un refrito. Y la fracción, prácticamente en protesta porque no están los puntos que el país le interesa debatir, entre ellos el cese de la usurpación, sencillamente la fracción no acudió porque el punto único era ese. Otro preámbulo, ese proyecto de reglamento que se engavetó luego en los últimos días por Caminos Verdes, nunca por secretaría, solo por Caminos Verdes, nos volvió a llegar modificado, donde ese proyecto de reglamento es totalmente falso en sus 3 artículos que se modifican, que habla de los diputados que están en el extranjero por motivos de fuerza mayor. No, ahí no dice nada de eso. Ahí dice una palabra, por cierto, muy subjetiva. Dice, cuando esté en riesgo la reunión de la comisión, cuando esté en riesgo la sesión, la mesa directiva podrá tomar la excepcionalidad del voto de manera electrónica. El voto, pero además la excepcionalidad cuando lo considera la mesa directiva,
pero no solamente de los diputados que están afuera, de cualquier diputado, de cualquier, o sea, si yo estoy en mi casa, y no me da la gana de ir al Parlamento, yo también puedo participar por ahí. Entonces, se desvirtuó todo lo que se había hablado de que era para participar, de que era para los diputados que están en el extranjero perseguidos, y ayer, terminando la única sesión que fue convocada para un punto, repito, refrito, se sacan de la manga la sesión siguiente extraordinaria, donde el punto único era la modificación del reglamento interior y de debate. Por cierto, la modificación del reglamento interior y de debates sin debate, porque no hubo debate, sencillamente fue, aquí está el planteamiento, contemos cuánto habemos, hay quórum y se aprobó. En esos términos, Víctor, nos parece de verdad una burla, de verdad nos parece una cosa traída por los cabellos, un tema tan delicado. No discutes modificación alguna en 4 años del reglamento interior de debate, pero además durante 9 meses en sesiones ordinarias no lo discute, pero además en la única sesión extraordinaria prevista no lo pones en la agenda y te lo sacas de la manga a última hora. Y ahora se pretende hacer un escándalo diciendo que los diputados de la fracción, que por cierto, en nuestra memoria y cuenta, no sé cuántas fracciones han presentado memoria y cuenta, nosotros sí presentamos, la fracción tiene el 100% de asistencia en las sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que yo creo? Biagio Pilieri, no voy a hablar como la fracción, que sencillamente se estaban guardando para última hora una modificación para asegurar cuando se quiera por parte de la directiva hacer que unos diputados voten a distancia, lo puedan hacer. Algunos dicen que piensa mal y pecarás, pero también acertarás. Seguramente debe ser para el tema del 5, para garantizar los votos suficientes para la reelección del presidente. Puede ser que sea para eso, pero hay un riesgo aún mayor. Hay un riesgo de que, como está descrito, como está la narrativa de esa modificación, es que convirtamos al Parlamento ahora en un Parlamento virtual, que se puede hacer a control remoto y que no es el deber ser, porque todo el texto constitucional, todo, no solamente el de la Constitución, el de las leyes y del reglamento, dice diputados presentes. Por supuesto que queremos que los diputados, nuestros hermanos que están fuera, que han sido perseguidos vilmente por el régimen. Y el bloque de la mesita de noche se salió. Y yo creo que vale la pena aclarar si ustedes estaban allí y se salieron. Absolutamente falso, Víctor. Eso es total y absolutamente falso. Y reto a cualquiera que demuestre que estaba ni un solo diputado de la fracción en el Parlamento y que me muestren, aunque sea una firma de nosotros, en la relación de asistencia. Es absolutamente falso que la fracción se haya ausentado para romper quórum o que se haya salido con la mesita o con la mesota o con la gente del oficialismo. Eso es totalmente falso. Segunda pregunta, ¿cuál fue la Lastimosamente, te lo digo de mucho corazón, fuimos la única fracción de la Asamblea Nacional que objetó contra, que estuvo no solamente reclamando, diputados abandonaron el cargo, esos diputados asumieron otras responsabilidades, cobraron por esas responsabilidades, dejaron de atender el Parlamento y el reglamento interior y de debate de la Asamblea, ese que modificaron ayer. Pero además la Constitución dice claramente que esos diputados electos dejaron de serlo y advertimos que el reingreso de ellos al Parlamento no era para nada bueno, y nos extraña que los diputados que hace días, cuando ellos reingresaron, los aplaudían como si fuera un gran logro que ellos reingresaran al Parlamento, ayer le reclamaban a esos mismos diputados que habían llegado a sabotear. Suena duro, suena pesado, pero hay que decirlo, se los dijimos. No nos escucharon, como no nos han escuchado otras cosas, Víctor. No nos escucharon a tiempo el TIAR, no nos han escuchado el 187 numeral 11. Por cierto, nos extrañó
que ayer el presidente decía que había recibido una carta, que le acababa de llegar una carta de unos diputados pidiendo que se debatiera la modificación del reglamento. Y ahí nos preguntamos, nosotros hemos enviado 23 cartas hablando del 187 numeral 11 y todavía no nos han respondido la primera, ¿no? Por lo tanto, ayer la mesa directiva y los partidos y las fracciones del G4 están recibiendo, como se dice, una cucharada de su propia medicina, cuando a los que aplaudieron hace unos días, ayer acusaban de que le estaban saboteando la sesión. Una última pregunta, diputado, porque ya tenemos que ir al corte y seguir con nuestro programa. ¿Qué respondería usted a los que están diciendo que la ausencia de la fracción 16J ayer es un acto de traición? Que traición, Víctor, es haber permitido que, por ejemplo, se robaran la ayuda humanitaria. Traición es, por ejemplo, el permitir que exdiputados del oficialismo reingresen al Parlamento. Traición es no debatir el 187 numeral 11. Traición es ponerle un freno de mano al TIAR. Traición es cohabitar en una comisión electoral, la cual, por cierto, no termina de dar resultado. Traición es desviar la ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nosotros hemos tenido una demostración clara, transparente durante los 2 años que se constituyó la fracción, y ahí están nuestras acciones, nuestro comportamiento a la luz de la gente. Traición es no hacer lo que la gente quiere, que no es otra cosa que salir del régimen lo antes posible. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción del bloque 16 de julio, diputado Biagio Pilieri. Feliz Navidad. Hoy día le deseo a usted y a toda su familia, y hoy es el día de Nuestra Señora de la Esperanza. Pues que Dios le conceda muchísima fortaleza para seguir adelante en el trabajo político que está